En aquel tiempo, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará el tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga impuesto? Pedro respondió: Claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: Dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro contestó: Los extraños. Y Jesús le dijo: Entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo, y al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Familia del cielo, Trinidad Santa, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, por permitir disfrutar de tu hermosa creación. Haznos dóciles al mensaje de tu palabra, que estemos siempre en comunión contigo, y nos encomendamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que nos ilumine y nos acoja siempre con su preciosísimo manto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jorge López, matrimonio Verbum Dei de la ciudad de Medellín. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, acompañándolos en estas videopautas. El evangelio que vamos a meditar hoy es Mateo 17, del 22 al 27. Mateo 17, del 22 al 27. Titulaba estas pautas como Jesús nos muestra el camino. Y hoy el evangelio, que significa esa buena noticia que Jesús tiene para mostrarnos hoy, es un evangelio muy rico, y que yo esta mañana en la oración lo dividía en dos puntos. El primer punto es la obediencia, y el segundo punto es: nosotros nos tenemos que sentir hijos del Padre, porque así lo somos. En este primer punto podía ver esa obediencia de Jesús, y aparte de esa obediencia, nosotros a veces no vemos las cosas buenas, sino que nos centramos solamente en lo malo. Y le pasaba a los discípulos en este evangelio que Jesús les estaba anunciando lo que iba a pasar con él, que lo iban a matar, que lo iban a traicionar, pero no veían que Jesús iba a vencer la muerte, que iba a resucitar al tercer día, y él empezaba a mostrarles lo que iba a suceder, y ellos se ponían tristes y se centraban solamente como en lo malo, que ya no iba a estar con ellos, pero no veían ese triunfo. Y esta mañana, cuando oraba, encontraba a este Jesús que sabía lo que iba a pasar con él, y él simplemente obedecía el mandato de su Padre, y esa era su misión: llegar a la tierra y pasar por todas esas angustias de ser maltratado, humillado, para resucitar, para vencer a la muerte, para entregarse a cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros a veces no vemos esas cosas, no vemos todo lo que hace Jesús. Y me gustaba mucho, y me acordaba de una predicación de nuestro presidente Rodrigo, cuando vino acá a la ciudad de Medellín, y nos decía que nosotros nos debemos, ¿cómo hacemos para darnos cuenta si nosotros en este camino de oración, en este camino de fe, que la viéramos como si estuviéramos viendo un partido en diferido? Es decir, uno cuando ve un partido en diferido ya sabe cuál es el resultado. Entonces, Colombia, cuando le ganó a Argentina hace 20 años, 5-0, nosotros ya sabemos cuál es la victoria, que Jesús
que Colombia hizo una gran victoria, y así lo debemos hacer con Jesús. Jesús hace 2000 años y pico murió y venció la muerte. Nosotros ya sabemos, tenemos que creérnosla y tener esa convicción de todo lo que hizo Jesús por nosotros. Debemos madurar en nuestra fe. Nuestra vida se debe hacer palabra de Dios. Y esa es esa gran invitación, ser obedientes a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Sabemos que Jesús va a triunfar, que nuestra vida tiene un propósito grande. Entonces debemos ser obedientes a esa palabra, debemos obedecer esa voluntad del Padre, porque la felicidad se escribe y empieza por fe. Y cuando tenemos fe, tenemos esperanza, y no nos centramos en las cosas malas, sino nos centremos en las cosas buenas, y debemos ser obedientes a eso, porque ya sabemos lo que va a suceder. Nuestra vida tiene un propósito grande, nuestra vida es un regalo, y debemos hacer esa voluntad del Padre, así como lo hizo Jesús, que Él, siendo Dios, tuvo que pasar por todo lo que pasó, y nuestra vida debe tener como imagen a este Jesús obediente, este Jesús que lo entregó todo en la cruz. Y desde mi testimonio podía encontrar que cuando yo acepté que Jesús llegara a mi vida y encontré realmente ese Jesús vivo, ese Jesús real, ese Jesús que me amaba, que me conocía y que podía encontrar en Él una nueva esperanza, una nueva vida. Y en el segundo punto, para que lo meditamos hoy, es ahí, que nosotros podamos reconocer que somos sus hijos, y como sus hijos podamos entender, como pasó hoy en este evangelio, que le preguntaban a Pedro que si el maestro pagaba los impuestos, y luego él les devuelve la misma pregunta y dice: ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los hijos o los extraños? Y ahí está donde que dicen los extraños, pero Jesús da ese ejemplo de decir: bueno, yo te doy y te capacito para que vas y pesques y pagues por mí y por ti. O sea, Él nos da ese ejemplo para que vivamos una fe activa, una fe que está en ir más allá, que vivamos, que nos sintamos hijos amados del Señor, que cuando nos sentimos hijos, nuestras situaciones cambian. Al ser y sentirnos hijos, nos debemos ocupar, esas preocupaciones deben pasar a ocupar, porque Jesús nos capacita, nosotros hacemos parte de ese mismo linaje de Jesús, y Jesús quiere nacer en cada uno de nosotros. Debemos ser dóciles, porque el camino es Él, como dice Jesús, es el verdad, el camino y la vida. Y podía experimentar cómo Jesús abraza cada uno de esos momentos difíciles de nuestra existencia y nos capacita, nos da la fortaleza para que seamos esos hijos amados que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Que tengan una feliz y bendecida mañana.